Hola amigos, bienvenidos otra vez a su programa Mi Amigo y su Mundo. Hoy tenemos algo súper importante que conozcas. Si ya te decidiste a comprar algún tipo de mascota o adquirir algún tipo de mascota exótica, es bien importante que conozcas varios puntos que te pueden ahorrar mucho tiempo y dinero. Para eso nos vinimos a una de las mejores clínicas aquí en San Pedro Garza García, en Nuevo León, con uno de los doctores que más aprecio y que ha hecho grandes cosas en esto de fauna exótica. Estamos con el doctor Miguel Ángel Gómez. ¿Qué tal? Encantado, doctor. Bienvenido. Gracias por abrir tus puertas, gracias por abrir tu conocimiento. Hay mucha gente que necesita saber de esto, médico. Gracias por tu tiempo. Sabemos que asesoras a grandes parques y que tu experiencia nos puede ayudar mucho y puede ayudar mucho a las gentes para que pues, no se metan en broncas, primero que nada. Claro. Y vamos a ver estos puntos, mi amigo. Y me estabas mencionando de unos puntos a considerar antes de comprar un animal exótico. ¿Cuáles son, doctor? Sí, claro. Es muy importante, doctor, que la persona que se interese en una mascota exótica, en primer lugar, se documente si la mascota que está buscando es legal, sí, para empezar, ¿verdad? Que no te metas en bronca. Exacto. Es bien importante considerar ese punto porque pues, es una lástima que si adquiere alguien una mascota ilegal, pues acaban mal las cosas. Es un delito, de hecho, el poseer fauna en peligro de extinción, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante primero documentarse, ¿verdad? Y en segundo lugar, que de igual manera es muy importante, es que la gente se documente en relación a la especie que quiere adquirir. Claro. Es muy importante conocer el lugar de origen, conocer el hábitat, qué tipo de dónde procede, si es un lugar seco, si es un lugar húmedo, si el animal requiere condiciones adecuadas, especiales, mejor dicho, en cautiverio, un terrario o un aviario, dependiendo de la especie, ¿verdad? Pero sí es muy importante que la gente lea, se documente, ¿verdad? Antes de comprar un animal, porque es una pena, ¿verdad? Que posterior a la compra la gente se empieza a documentar, ¿verdad? ¿Cuál es una de las, o sea, podemos decir, cuál es el animal exótico por preferencia, lo que más busca la gente? Bueno, en nuestro país los loros es una tradición, ¿verdad? Tener los loros en cautiverio pues viene desde épocas prehispánicas, ¿verdad? Sabemos la relación que tenían estas aves con los mayas, con los aztecas, con los zapotecas, ¿verdad? Desde entonces hay un arraigo muy fuerte de tener loros en casa. Yo creo que ningún país del mundo tiene una tradición tan arraigada y sobre todo tan ancestral, ¿verdad? Como nuestro país, como México, ¿verdad? En relación a los loros. Entonces, aunque ha habido campañas donde se trata de desalentar la posesión de estos animales, ¿verdad? Pues hay una demanda que nunca la vamos a poder parar, ¿verdad? En el 2008, por presión de diferentes asociaciones que se dicen protectoras de animales, entró en vigor una ley en México, lograron que se estableciera una ley en México, donde se prohíbe la comercialización de loros mexicanos silvestres, lo cual es muy bueno, pero también los loros mexicanos nacidos en cautiverio en UMAS registradas por la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Y esto último pues ha traído una serie de problemas, ¿verdad? Es de esas clásicas leyes que se ponen, que son buenas, exacto, pero que falta afinarlas. Exactamente. Vamos a decir, estas especies, por ejemplo, en los loros, ¿cuáles son los loros mexicanos más amenazados? Pues curiosamente los que tienen más demanda, ¿verdad? Pues son los más cotizados y los que la gente busca más, ¿verdad? A nivel popular la gente busca especies como el típico loro cabeza amarilla, el loro de nuca amarilla, ¿verdad? También el loro de frente roja, es más barato para la gente, ¿verdad? Todo esto es tráfico ilegal. Totalmente. Sí, totalmente es ilegal a partir del 2008, como lo mencionamos. Y son las especies con las que aún así la gente se arriesga. Sí, todavía se arriesga, ¿verdad? Y es irónico porque los precios han aumentado así dramáticamente de los loros en el mercado negro, ¿verdad?
Yo me he enterado de gente que compra loros, polluelos, extraídos del medio silvestre, lo cual es una pena, ¿verdad? Por un precio de 6,000 pesos más o menos, Qué ¿verdad? triste. Curiosamente, cruzando el río Bravo a 2 horas de distancia, ¿verdad? La misma especie, la misma edad, los polluelos nacidos en cautiverio, en criaderos, registrados debidamente en las autoridades de Texas, ¿verdad? Esos loros valen lo mismo, ¿verdad? Entonces, Qué irónico, es una ironía, ¿verdad? Y mientras que allá es una cosa perfectamente, perfectamente legal, perdón, pues acá es ilegal, obvio, ¿verdad? Porque son animales extraídos de la naturaleza. Y las UMAS, los criaderos que estaban debidamente registrados, ¿verdad? A partir del 2000, en México me refiero, a partir del 2008 ya no pudieron vender esos animales, entonces dejaron de producir. Es una ironía que los americanos puedan aprovechar esa biodiversidad que tiene México y México no se pueda, ¿verdad? Pero, en fin. Entonces, estos loros... mucha gente todavía hoy en día los tiene en cautiverio, los tiene que tener escondidos, ¿verdad? Hay unos parámetros bien importantes, doctor, cuando se tienen estos animales en cautiverio. Por ejemplo, poca gente se pone a pensar que los loros no son animales solitarios y en cautiverio. La mayoría de la gente los tiene. Sí, siempre tienen uno solo, más. ¿Verdad? Y eso es una crueldad que nadie ve. Nadie ve. La gente, los protectores de animales pugnan por otras cosas, ¿verdad? Pero por cosas tan reales, ¿verdad? En la naturaleza nunca vamos a ver un loro solo, jamás. Vamos a ver un loro solo, ¿verdad? Siempre en grupo o en la época de reproducción en parejas, ¿verdad? Entonces, tener un loro privado de miembros de su especie es una crueldad que debería ser considerada. Entonces, cuando menos tener una pareja de loros, ¿verdad? Hablando de loros en general. En México tenemos 24 especies distintas, en el mundo 350. Entonces hay muchas especies, ¿sí? Tenemos una cantidad grande de especies, importantes especies muy interesantes. Los loros, como sabemos, están distribuidos en todos los continentes, excepto Europa, ¿verdad? Pero las especies mexicanas son los más norteños del continente americano, ya más hacia arriba no hay. Entonces tenemos algunas especies muy interesantes, ¿verdad? Ahorita mencionábamos cuáles eran las más buscados a nivel popular, pero también tenemos algunas otras especies muy cotizadas y muy buscadas en el ámbito internacional, en el tráfico internacional de especies en peligro, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Pues tenemos, por ejemplo, las guacamayas serranas, ¿verdad? Tenemos la guacamaya escarlata, que está en el sur de México, en la frontera de Chiapas con Guatemala. Sí, tenemos algunas especies, el perico de la isla Socorro, por ejemplo, también es una especie muy rara en cautiverio, ¿verdad? Que a la gente, pues, por ejemplo, en el caso del perico de la isla Socorro, pues es un perico que no les llama mucho la atención, pero internacionalmente pues es una especie súper valiosa. ¿Qué es lo que llama la atención de esta especie? Su endemismo, nada más viven en una isla de este tamaño, ¿verdad? Y toda la población del mundo está ahí. Y desafortunadamente ha habido una alteración en el hábitat de estos animales y entonces hoy en día son animales que están en peligro, amenazados, ¿verdad? Fíjate que te iba a mencionar esto. Es bien importante saber que la diferencia entre un criadero registrado y el tráfico, porque en el tráfico, vamos a decirlo así, de cuántos animales que se capturan llega uno vivo. Mira, hay mucho folclore en ese sentido y eso que acabas de mencionar es muy importante. Se dice, es una de los enunciados que manejan los protectores de animales. Sufren cuando se capturan en la naturaleza, sí hay mortandad. Pero los pájaros, entre todos los pájaros, ¿verdad? Los citácidos, los loros, tal vez sean los que más se adaptan al cautiverio, ¿verdad? Si alguien tratara de meter un pájaro carpintero en una jaula, o una urraca, o un gorrión de los que andan en la calle en una jaula, el animal no va a durar más de 24 horas, y ya exagerando, se va a morir de estrés. Un loro, desafortunadamente para ellos, son muy adaptables, entonces puede estar mucho tiempo, ¿no? Eso de que se mueren un gran número no es muy cercano a la realidad, Por algo los trafican. No, y un animal nacido en cautiverio
número uno, es más sano en el sentido de que pues los padres están totalmente evaluados por un veterinario, etcétera, ¿no? Entonces la descendencia teóricamente debe estar sana. Y número dos, punto muy importante, desde que nacen tienen contacto con el hombre, con los humanos, ¿no? Entonces, pues no es un animal que se extrae estresado, con propensión a tener alguna enfermedad, sino que es un animal debidamente pues, criado. O sea, ya es algo que se separó para que no se maltratara el medio ambiente. Exactamente, vamos a ponerlo así. exacto, eso es lo más importante, ¿verdad? Otro punto a considerar, espacios, Claro, edades, claro. ¿cuánto dura un loro? Claro, Porque queda- espacios, vamos a hablar de espacios. El parámetro es entre más grande el lugar en donde se coloque una pareja de loros, mejor, ¿verdad? Ok. Lo ideal es tenerlos en un aviario o en un jaulón grande donde los animales puedan incluso volar de una rama a otra, ¿verdad? En parejas, darles la oportunidad incluso de colocarles un nido con la posibilidad de anidación, etcétera. Eso y aparte es bien bonito, bien interesante ver nacer Verlos. animales de este tipo en cautiverio, ¿no? Y de alguna forma se contribuye a evitar que se extraigan de la naturaleza, que pues al nacer en cautiverio, pues esos animales se pueden en un momento dado comercializar cuando están debidamente registrados, siempre y cuando sean especies exóticas, ¿verdad? ¿A qué me refiero a exóticas? Que no sean nativas de nuestro país. Okay. El loro gris africano, las cacatúas, que hay varias especies, los loros de Sudamérica que se han reproducido y que se comercializan habitualmente en México. Otro punto muy importante a considerar es que la colocación del lugar donde están los loros. Los loros necesitan luz natural, rayos ultravioleta, necesitan también pues exponerse, estar en unas ciertas espacio. horas al sol. Exactamente, ¿no? Entonces, otro punto también es revisar la alimentación de las especies, de los animales que se van a tener en cautiverio. Eso es básico, ¿verdad? La mayoría de las especies vienen de zonas tropicales y, contrario a lo que la gente piensa, pues no comen tantas semillas sino fruta. Eso está súper interesante. Sí, porque la gente les empieza a dar semillas, lo más fácil, ¿verdad? Semilla de girasol y cacahuate, e invariablemente esos loros en invierno, por ejemplo, empiezan con problemas pues se exponen a bacterias y empiezan con problemas respiratorios y acaban mal, ¿verdad? Ahorita me decías la edad, de que cuánto vivían, cuál es la longevidad de los loros, ahorita lo vamos a mencionar, pero viene muy claro de que el loro se le acorta la edad cuando no se alimenta correctamente, ¿verdad? En la naturaleza ellos invierten y gastan mucha energía en el vuelo, por ejemplo, ¿no? Sus músculos pectorales están súper desarrollados, es un esfuerzo grande y la poca grasa que pudieran consumir la queman. En cautiverio, imagínense ustedes tener una jaulita chiquita. Una jaula chiquita, el loro ahí permanentemente comiendo tanta grasa, pues esa grasa se empieza a acumular en los órganos vitales, en el corazón, en los riñones, en el hígado, ¿verdad? Y el loro eventualmente, ¿verdad? Va a morir por consecuencia de la alimentación, ¿verdad? Entonces es muy importante. Hay especies, sin embargo, que vienen de desiertos, de zonas desérticas, por ejemplo, las ninfas, que son muy comunes en cautiverio, son muy bonitos. Los periquitos australianos, ¿verdad? Esos no son de zonas tropicales, esos vienen originalmente del desierto interior de Australia. Obviamente ya tienen miles de generaciones en cautiverio, ¿verdad? O por lo menos cientos, ¿verdad? Y entonces esos animales, su aparato digestivo está capacitado para extraer, eso sí, las semillas de las espigas que crecen en las zonas desérticas donde habitan. Ahí no hay frutas jugosas como en las zonas tropicales de México, ¿verdad? Sino espigas andan buscando donde hay semillas pequeñas. En el cautiverio imitamos eso con el alpiste, con el mijo, con esas pequeñas semillas, el níger, etc. Entonces a esos sí se les puede dar semillas, ¿verdad? Porque conocemos su biología, su historia, de dónde viene y todo, entonces sabemos que no les va a afectar, ¿verdad? Que procesan la grasa sin ningún problema. Pero a un loro mexicano, darle semillas, pues equivale a condenarlo a una vida corta. Si los animalitos se tienen en buenas condiciones, en buen estado, bien alimentados y emocionalmente también a gusto, ¿verdad? Los loros pueden vivir muchos años. Yo
tengo clientes aquí con loros de cabeza amarilla que los han tenido desde hace más de 50 años. Imagínate, 50 para que te des una idea de qué tanto puede vivir un loro, ¿no? No, y eso significa que han tenido un buen coacheo, se puede decir así, Sí. que los has asesorado bien, que se han acercado a su médico, porque la verdad, yo creo que una de las principales, yo te lo digo como desde niño, una tía siempre creaba loros, y te lo digo así, le duraban 15 años a lo mucho. A lo mucho. Y nosotros decíamos, wow, dura mucho, pero no sabíamos ni siquiera cuánta vida tenía. Muchas veces los loros que están alimentados con semilla de girasol y cacahuate como base en la alimentación viven no más de 5 años. Imagínate. Sí, es una pena porque se les acorta la edad. Todo por falta de información. Sí. A los 5 años apenas están alcanzando la madurez sexual, ¿verdad? Entonces es una pena que ya a esa edad ya mueran por problemas relacionados con la alimentación. Algo tan sencillo, ¿verdad? Por eso, pasa eso, ¿no? Por eso, amigos, buscamos mucho este tipo de asesorías. Y tú eres partícipe de esto. Esta información nada más así no sirve de nada si no puedes compartirlo. O sea, nunca habíamos estado tan cerca de salvar la vida a otros animales como con tan solo compartir. O sea, esta información que nos da, doctor, por más pequeña que sepa y por muchas personas que digan, no, eso ya lo sabía, hay personas que no, doctor. Sí. Y algo tan sencillo como compartir esto le puede salvar la vida a otras especies. De veras que es noble tu tarea, doctor. Gracias por eso, por esa experiencia. Platícame un poquito más. ¿Qué otra especie consideras que la gente más trafica? O sea, aparte del loro cabeza amarilla, me dijiste que el cabeza roja. Hay un loro de frente roja, ¿verdad? Que también en su hábitat está básicamente al sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Entonces, pues muchos aves de esta especie han llegado a Monterrey, se han liberado, ¿verdad? Hay una población en la ciudad, ¿verdad? Y poca gente sabe, porque esos loros que pasan volando y que descienden ahí en la Alameda y aquí en Calzada del Valle, etcétera, ¿verdad? Es una especie endémica de México, o sea, no existe en ningún otro país del mundo. Y el apéndice 1 en la misma categoría que los pandas, para que se dé la gente una idea, ¿verdad? Y aquí los tenemos pues muy habitual. Sí, pero es México es su único lugar de habitación, ¿verdad? Platícanos de tu libro. Sí, ok. Bueno, mira, el libro de loros fue pues un sueño que yo tuve, ¿verdad? Cuando estaba estudiante, de hecho, estudiante de veterinaria, pues no existía un libro que hablara de los loros de México, ¿no? En ese entonces tampoco había acceso a internet, era muy difícil conseguir información, ¿verdad? Entonces, pues a partir de que me gradué, empecé a recorrer todos los estados de la República en varias ocasiones, en todos los estados donde hay loros, excepto en Baja California, en la península de Baja California no hay loros silvestres, entonces, también los visité, pero no para buscar los loros, ¿no? Entonces hice un recorrido y recabé información, hice muchos viajes, ¿verdad? De muchas salidas de campo para poder reunir la información que presenté en el libro, ¿no? En el 2014 aparece, ya está en su segunda edición. Súper. Y ha tenido mucha aceptación, ¿verdad? ¿Qué editorial lo maneja? M.A. Purrúa. Purrúa. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? Bueno, está al alcance pues, en las principales librerías, ¿no? Está en Gandhi, está en todas las de Educal y también se puede pedir directamente a la editorial o por Amazon se consigue también. Yo creo que, amigos, los libros, la verdad que es años de experiencia resumido en algo que puedes leerte en 2, 3 días. O sea, es increíble lo que me está contando el médico. ¿Cuánto has viajado? ¿Cuánto tiempo le has invertido? Y esa información, amigos, créeme que vale oro. O sea, esa información ayuda a que las personas conozcamos lo que tenemos, que podamos evitar tragedias como lo que estamos platicando ahorita y que aprendamos a valorar la biodiversidad que tiene México. Tu trabajo es excelente, médico. Gracias por lo que estás haciendo. Sabemos que este tema es muy largo y que vamos a, con el favor tuyo y con el tiempo que nos puedas regalar, poder seguir brindando esta información a las personas y juntos podamos hacer algo grande. O sea, acuérdate que ahorita tu muro
puede salvar vidas. Algo tan pequeño puede significar mucho. Médico, ¿cómo te podemos encontrar, médico? Pues yo estoy aquí en la veterinaria, ¿verdad? Ok. Como base, también en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Perfecto. Nuevo León, ¿verdad? Y de esa forma. ¿Alguna red social, médico? Pues sí, estoy en Instagram como @magomezgarza. Gómez Garza. Entonces, sí, ahí yo creo que es lo más sencillo. ¿La dirección de tu clínica? Es Río Amazonas 107 Oriente, aquí en el centrito de la Colonia del Valle. Médico, nos vamos a seguir viendo porque yo sé que la gente se queda con más. O sea, tenemos reptiles también, saber cuáles son los reptiles que también están amenazados y que no puedes comprar. O también tenemos anfibios, Claro. una infinidad de cosas. Claro, ha sido un placer para mí. No, hombre, muchas gracias. Y, amigos, no te vayas, acuérdate que seguimos con Mi Amigo y Su Mundo. Dale like y comparte.